Parece que anoche, después de estar aquí con todos ustedes, que tuvimos una velada hermosísima con Papá Dios, las corrientes de aire fresco de este precioso lugar me patearon, como dicen en mi tierra. Pero bueno, tenemos un grupo de personas que está orando frente al Santísimo para que pueda tener la resistencia. Esta mañana, cosa rara, que nunca me ha pasado, tuve que ir al hospital a que me aplicaran una inyección para poder estar aquí con ustedes. Así que si me han visto en un rinconcito, no es porque no los quiera ver, es porque quiero recuperar batería para poderle dar a ustedes lo que Jesús trae para ustedes. Amén. Hoy les voy a pedir que ustedes me ayuden. Jesús se transmite a través de los sacramentos, especialmente el sacramento de la Eucaristía. Jesús nos habla en su palabra, se mueve a través de los hermanos consagrados, de los laicos de testimonio. Y cuando hablamos de laicos de testimonio, hablamos no solamente de los que han consagrado sus vidas al Señor y que trabajan tras los escenarios, sino aquellos que proclaman la palabra con un estilo de vida que es digno de ser imitado. Yo pido por favor que hoy ustedes me cuiden un poquito. Quisiera hablar con todos y orar por todos, pero yo no soy mejor que el Dios al que ustedes aman. Dios les ama a ustedes. El Dios que me responde a mí es el mismo Dios que les responde a ustedes. No fijen su mirada en el hombre. Somos falibles, somos imperfectos. Déjeme decirle lo que yo pienso que somos como siervos del Señor. No sé qué sientan mis hermanos, los que llevan tantos años sirviendo a Cristo, pero yo algo tengo muy claro desde que conocí a Jesús, y lo conocí al lado de un hombre que me enseñó a amarlo y a servir con humildad. Padre Emiliano Tardif, que en paz descanse. Él me enseñó que los que servimos a Cristo somos simplemente burritos que llevamos un poco más lejos a Jesús. Somos ese burro en el que Jesús entró montado para mostrar su gloria. Nos ha llamado a ser ciudadanos de segunda categoría, que Dios nos ha llamado a cumplir un papel dentro de esta historia. Tengas la edad que tengas, estés dentro del ámbito social donde Dios te haya puesto a crecer y a nacer, Dios quiere que cumplas una misión. Si te enojas por lo que te predico, si no te gusta mi estilo, si quisieras que me pusiera una corbata y me cortara el pelo, pues nunca me vas a ver así, porque yo soy auténtico, no soy un estereotipo. Alguien me dijo ayer, hermano Rubén, usted se vería mejor si se pusiera un traje y una corbata. Pues no soy yo. Antes, le doy gracias a Dios que por lo menos me he puesto una camisa, porque usualmente predico en Europa y en Estados Unidos en camiseta y en jeans, porque yo no quiero que me miren a mí, sino a Jesús. La gente tiene cuatro cosas. La gente quiere encasillarte. Los líderes quieren encasillarte. Jesús te quiere como tú eres, joven. Jesús te quiere como tú eres, como tú estás. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos nosotros hoy en día en la iglesia? Le ponemos tanta condición a la juventud para servir a Dios que se asustan. Córtate el pelo, quítate el arete, quítate el tatú, cúbrete aquí, cúbrete allá, no hagas esto, no hagas aquello, no bailes, no brinques. Y el muchacho dice, pero si servir a Dios es tan aburrido, yo no quiero estar allí. Más bien invítale a Él como está, déjalo ser lo que Él es, lo que Él ha adquirido, bien o mal, que el Espíritu Santo en el pasar de los años le irá quitando lo que tenga que quitarle, y le irá añadiendo lo que necesite para ser un mejor ser humano, para ser un mejor ciudadano del mundo, un mejor cristiano, un verdadero santo en medio de una sociedad moderna que se pierde en la tecnología. Pero no pongamos tantas condiciones. Queremos tomar cursos de cómo levantar las manos, cómo orar en lenguas, cómo profetizar, cómo sanar a los enfermos. El Espíritu Santo es un viento que sopla, dice la Escritura, como quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. Usted no tiene que tomar cursos para desarrollar un don. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Consagrar su vida a Jesucristo y pedirle a la Santísima Virgen María que le enseñe a conocer el corazón de su Hijo, porque si hay alguien que lo conoce perfectamente, es ella. ¿Entienden, hermanitos? Entonces me preguntan, hermano, ¿cuál es la fórmula para esto y para aquello? No hay fórmulas. Hay una sola conducta que Dios pide de nosotros: humildad. Y cuando se es humilde reconocemos que somos pecadores.
Y cuando reconocemos que somos pecadores, ¿sabe lo que Dios hace? Derrama su gracia santificante, pero como ríos de agua viva. Como ríos de agua viva. Mire, eso suena muy feo cuando yo escucho hermanos que sacan sus credenciales de todos los años que llevan, de todo el tiempo que han servido al Señor, de lo mucho que han estudiado para servir al Señor. A mí realmente me da pena escuchar esas cosas, porque los hombres más cercanos que he conocido yo al Señor, sacerdotes y laicos comprometidos, jamás han hablado de sus logros humanos, sino de lo que Cristo es para ellos en sus corazones, de lo que Cristo ha hecho en sus vidas, de lo que eran y ahora ya no son. Conocí a uno de los hombres más ricos de América Latina, el dueño de la Coca-Cola Company, un hombre que tiene una fortuna de $6 billones, billones. ¿Y sabe lo que dice ese hombre? Que él sabe que Dios lo llamó a ser rico para extender el reino de los cielos, y que él jamás anda hablando de toda la riqueza que tiene, porque cuando visita los pueblos de la gente pobre, él se hace como uno de los tales, y si tú lo ves, viste peor de lo que yo he visto. No vas a creer que tiene un jet privado. Yo he viajado con él a llevar el evangelio, lleno de ropa, de medicinas, de alimentos, a los lugares donde los políticos no quieren ir porque allí no hay votos. ¿Entiendes? Ese es el evangelio, hermanos. Dejémonos de apariencias, dejémonos de ser fariseos, dejémonos de estereotiparnos, de hacernos los santos. La santidad es un estilo de vida que debe reflejar el rostro de Jesús en todo lo que hagamos y digamos. Hasta por nuestras palabras seremos juzgados. Yo no concibo un siervo de Dios maldiciente. Yo no concibo una persona que diga servir a Cristo y presente todas sus credenciales para que le crean que es de Cristo. Jesús no tenía credenciales, ni tomó teología en ningún seminario, ni sus discípulos tampoco, ni los apóstoles tampoco. Pero, como los tiempos fueron cambiando y las sociedades evolucionando, se hizo necesario que nuestros pastores se prepararan para asumir los retos de sociedades cambiantes y evolucionadas en una serie de doctrinas que iban a hacerle daño al cristianismo. Por eso nuestros sacerdotes se preparan, para que nos puedan filtrar la verdad del evangelio, de tal forma que no seamos contaminados por cualquier doctrina de error. ¿Estamos claros? No es lo mismo un sacerdote preparado con 12, 14 años, y hablo con mucha reverencia en este sentido. No es lo mismo un sacerdote que se ha quemado las pestañas para entender las corrientes filosóficas del mundo y poder mover el evangelio de tal forma que destruya el evangelio, las banalidades y las estupideces que los hombres crean para confundir a un conglomerado, a un periodo de tiempo. Por favor, pido silencio, hermanitos, por favor, en el nombre de Jesús. No es lo mismo este hombre de Dios en la Iglesia Católica que se prepara para dar testimonio de la fe, de la tradición, de la patrística, que un hermanito, y lo digo con todo respeto, de una secta protestante que toma 2 años y cada cual interpreta la escritura como quiere, según le conviene, y de repente son, entre comillas, pastores, con un programa de televisión, una iglesia de miles de personas, donde se predica un evangelio que la gente quiere oír, el evangelio de la superfe, el evangelio donde no se predica un arrepentimiento genuino, pero se predica un infierno. Te vas a condenar, te vas a ir al infierno. Se habla solo del infierno porque el infierno le mete miedo a todo el mundo, pero yo he comprendido que para derrotar a Satanás hay que hablar del amor de Dios, no del infierno. Por eso la Iglesia Católica es la iglesia del amor, es la iglesia de la misericordia, es la iglesia de la ternura, de la compasión y de la segunda oportunidad. Es la iglesia de Magdalena y es la iglesia del buen ladrón. Pero también es la iglesia del narcotraficante, del que aún no conoce al Señor. Es la iglesia donde el político corrupto es invitado a conocer la verdad de la ética con la que tiene que servir a la nación. Amén. Hago este paréntesis porque es que escucho 4 cosas. Mientras estoy sentado, la gente viene a hacerme unos comentarios que me dan pie para que yo elabore una predicación conforme a la doctrina de la iglesia. Hoy le ha pedido nuestro querido presbítero, el padre Luis, que por favor hable acerca de el discipulado y la misión. Un tema que está dedicado mayormente a la juventud en esta
carta maravillosa, este documento conclusivo de Aparecida. Reza así en el numeral 443. Si usted ha comprado el libro, lo va a encontrar en la página 190. Los invito a que cada uno se lleve a su casa el documento de Aparecida. No se va a arrepentir. Es muy sencillo en su lectura, extraordinariamente rico. Es la apertura, una vez más, de la Iglesia Católica a la acción de Cristo. Y eso lo comprobé yo la primera noche que estuve con todos los jóvenes que nos acompañaron en esta vigilia. No se quedó ni uno sin recibir a Jesucristo. No se quedó ni uno sin decir, yo necesito más de Dios y quiero saber cuál es el propósito de mi vida. Admiro mucho a este joven que ha venido de España y dice, mira Rubén, yo he venido de España porque lo que tienen aquí en Cadereyta yo no lo he visto en Europa. La riqueza del Evangelio que se vive en la Comunidad de México jamás la he visto yo en España. Y eso, amados hermanos, lo ha recibido de la juventud de Cadereyta que tiene a Cristo en el corazón. Nuestros jóvenes están llamados a ser centinelas del mañana. ¡Qué frase más hermosa! ¡Qué calificativo más precioso! ¡Qué adjetivo más iluminado! Centinelas, atalayas, los que cuidarán la sociedad del futuro, los rebaños del futuro. Mire qué belleza como hablan nuestros obispos, comprometiéndose en la renovación del mundo a la luz del plan de Dios. ¿Y dónde está el plan de Dios? En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo joven que quiera saber cuál es el plan de Dios para la humanidad, tiene que meterse en los sagrados Evangelios, San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Juan, no en los apócrifos, no en el Evangelio que andan promoviendo ahora por allí los famosos descubridores de tesoros del pasado, diciendo de que el Evangelio de Magdalena era uno de los evangelios más populares en la iglesia primitiva, el de los sirofenicios, el de los egipcios y otros tantos evangelios que fueron desechados porque no se encontró en ellos congruencia. El Espíritu Santo reveló a la iglesia hace muchos años, y de eso les hablará el Padre en sus distintas catequesis, cómo fue que los 4 evangelios fueron escogidos. Y yo invito a los jóvenes que si quieren empezar a estudiar las Escrituras, no se metan al Antiguo Testamento. Empiecen por los Evangelios, luego váyanse a los libros sapienciales, váyanse a los Salmos, disfruten la riqueza de las bendiciones de Dios en los Salmos, aprendan a salmodiar, a orar con los Salmos, métanse a sabiduría, métanse a Eclesiástico, Eclesiastés, léanse los deuterocanónicos o protocanónicos o libros del segundo canon, y van a ver la gloria de Dios. Y después, cuando digieran toda esa comida rica, ese manjar que parece ser amargo cuando lo estás leyendo porque escudriña tu conciencia, descubrirás que se convierte en un tesoro más dulce que la miel. E iluminados por la revelación de Cristo, comprenderás entonces que todo el Antiguo Testamento es una tipología que anunciaba al Mesías verdadero. Amén. Hoy, para ilustrarte este documento conclusivo de Aparecida, el Espíritu Santo me ha llevado a hablarle a los jóvenes de un muchacho, un joven llamado Daniel, un joven que tenía varios amigos que tenían la misma tendencia de él. ¿Cuál era la tendencia de estos muchachos en aquella época antigua, del famoso emperador Nabucodonosor en Babilonia? La tendencia de estos jóvenes que habían sido sacados a la fuerza de su patria era buscar de Dios. Habían encontrado su refugio en Dios. Añade el documento de Aparecida antes de entrar a Daniel. Presten atención, jóvenes, y los que tienen el corazón joven, levanten la mano. Miren ese montón de jóvenes, de 50 para arriba vemos un montón. ¿Cuántos dicen amén? El padre levantó la mano allá y dice, yo también. Escuche. Por otro lado, dicen los obispos, ¿cuántos oran por los obispos? Pregunto aquí, ¿cuántos oran realmente por los obispos? Me gusta mucho que por lo menos las 3/4 partes oran. Y los que no levantaron la mano van a aprender a orar por los obispos, ya verán por qué. En vez de criticarlos, hay que orar por ellos. ¿Amén? Mire usted, mire lo que dicen los obispos. Por otro lado, constatamos con preocupación
que innumerables jóvenes de nuestro continente atraviesan por situaciones que les afectan significativamente. Las secuelas de la pobreza les limitan el crecimiento armónico de sus vidas y generan exclusión. La pobreza genera exclusión. El Evangelio nos enseña cómo salir de la pobreza. Amén. Es voluntad de Cristo que todos los seres humanos tengamos lo básico para vivir decentemente y con dignidad, que tengamos derecho a la educación, a la salud, a una formación integral. Esa es la voluntad de Cristo, pero no hemos entendido así aquellos que Dios lleva al poder político y económico y que supuestamente nacen dentro del seno cristiano, dentro de la gran familia de Dios. Se trepan allá arriba y se vuelven tan corruptos como aquellos que criticaban mientras hacían su campaña para cambiar la historia de sus pueblos. Caen presos del mismo espíritu que hace que los países, los continentes se frenen y la gente deje de creer en la política como una ciencia que ayuda a gobernar los pueblos. Hoy en día en Estados Unidos tenemos una tremenda debacle, porque ya nadie cree en los políticos, todos prometen el cielo y la tierra. Todos se dan cuenta, los jóvenes que hoy en día estudian más que las generaciones mías y las de antes, que están conectados al internet 24 horas, se dan cuenta cómo es que trabaja este asunto de la política a nivel internacional y dicen, yo no voto por ninguno de esos. Pues mira, joven, es bueno que vayas decidiendo por quién vas a votar. Estudia la plataforma de los políticos, estudia el background, es decir, lo que han estudiado y lo que han hecho en el pasado en favor de las comunidades que han servido. Mira lo que tu pastor piensa de una u otra filosofía o uno u otro planteamiento. Pregúntale a él directamente en una dirección espiritual si estás confundido. Y entonces, con madurez, con ecuanimidad, vas a hacer un voto concienzudo, un voto saludable. Si un político promete darte el cielo y la tierra, y dice, voy a quitar el desempleo, pero voy a hacer que se firme la ley para el aborto universal, por eso no tienes que votar, aunque te ofrezca oro en polvo. ¿Capich? ¿Capich? Y si se sube otro que dice, y yo voy a hacer que todo aquel que nació José y se quiera convertir en María, yo voy a aprobar que le cambien de José a María. No, señor, ese es un asunto personal, no tiene que llevarse a grado constitucional. ¿Estamos claros? Esta elección es personal y no la juzgo, no la critico, pero que no me digan a mí que hay que elevar a grado constitucional estos asuntos. Tenemos una pelea en uno de los países donde trabajo como consultor, porque hay un grupo de personas que quieren elevar a grado constitucional, algo que es contra natura, y no puede ser. Si somos cristianos, donde quiera que Dios nos lleve, tenemos que cambiar esos esquemas nocivos, que si no los cambiamos o si no los detenemos, vamos a tener un serio problema, amados hermanos, para los hijos del futuro. Termino con esto, para entrar a Daniel. Estos jóvenes están afectados por una educación de baja calidad, que los deja por debajo de los niveles necesarios de competitividad. Se está refiriendo a los jóvenes de América Latina. Sumando a los enfoques antropológicos reduccionistas que limitan sus horizontes de vida y dificultan la forma de decisiones duraderas. ¿Sabe lo que dicen algunos antropólogos primermundistas? Que nosotros los latinos tenemos una deficiencia, un cierto grado de inferioridad versus las razas privilegiadas, según ellos, refiriéndose a la raza blanca, considerado como la raza superior de la humanidad. Déjeme decirle a usted que eso sería negar que Dios es justo. Todas las razas son hermosas. Todos los colores de la piel fueron dados por Dios, porque a Dios le gusta la variedad. Si no, mira dentro de tu iglesia, cuántos movimientos apostólicos y donde el Espíritu Santo sopla en todos ellos. Y Dios ama a los negros, ama a los chinos, ama a los blancos, ama a los hispanos, pero ama por sobre todo a los más discriminados. Y es ahí donde el ojo les queda bien cortico a los que dicen que hay una raza superior. No existe la supremacía blanca, eso existe.
en el criterio de unos antropólogos, psicólogos y gente que cree que estas cosas son verdaderas, se amparan en una serie de teorías que no tienen razón de ser. Yo creo que Dios creó a todos los hombres para cumplir una misión y les dio las mismas capacidades. Ahora, si les brindamos a nuestros jóvenes de América Latina, y empezando por esta comunidad parroquial, por esta ciudad, les brindamos la oportunidad de una mejor preparación académica, una preparación rica en valores, en ética, una preparación rica en los conceptos del Evangelio, cristocéntrica, una preparación nutrida de los sacramentos, yo les aseguro que esos jóvenes van a ser super genios para la gloria del Señor. Amén. Super genios, los líderes que cambiarán la historia de Nuevo León y de México. Pero hay que creer en ellos. No digas, mira, con esa facha, mira, con ese pelero que tiene, con 4 aretes, ¿qué se puede esperar de ese muchacho? Lo mejor, porque Dios espera de todo ser humano lo mejor, lo mejor. Uno de los jóvenes que más me ha impresionado a mí en Nueva York, y es un joven centroamericano que perteneció a la banda o a la ganga o a la mara de los salvatruchas, líder de uno de los grupos criminales más perseguidos por la Interpol y hoy en día por el FBI en los Estados Unidos. Y este hombre asistió a uno de nuestros retiros. Asistió por una muchachita muy bonita que él quería enamorar y sacarla y meterla a su grupo criminal. Pero Dios se vale de cualquier cosa cuando quiere salvar a un Judas y a un pecador. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y llegó allí y estaba el Espíritu Santo así glorioso, como siempre está Él, derramando su gracia santificante. Y había un loco brincando y predicando allí, hablando del poder liberador del Señor. Y cuando el Espíritu Santo toca a una persona, usted no tiene ni que ponerle la mano. No tiene que empezar ahí, y te digo que te caigas, cáete, no me hagas quedar mal, güey, cáete en el nombre de Jesús, yo te empujo para que te caigas, no hombre. Cuando el Espíritu Santo toca, usted puede estar a 1 kilómetro de distancia y ahí cae como un pollito frito, ahí tiesito. Y estaba el momento de la fusión del Espíritu Santo y aquel hombre va entrando por la puerta y empezó a sentirse mareado y pensó que era el pito que se había fumado. Pensó que era que hoy me cayó mal aquella cosa de Jamaica. y un mareo. Y llegó la segunda ola y en la segunda ola el hombre cayó tendido en el piso. Hoy en día ese hombre le sirve a Jesucristo predicando dentro de las maras. Lo han amenazado de muerte un montón de veces y él dice, aunque ustedes me maten y me partan en 1000 pedazos de mi cuerpo gritarán que Cristo ama a los mareros y que Cristo tiene un plan para la juventud de Centroamérica. Eso lo hace solamente Jesucristo. Pero hay que creer en la juventud desde donde se encuentra, desde donde la antropología humana la ha posicionado, donde los políticos los han puesto. Porque si no tienen educación nuestros jóvenes en Cadereyta, no es porque no quieran estudiar, es porque no hay recursos. Y así pasa en Colombia, y así pasa en Puerto Rico, y así pasa en todos los países de América Latina donde Dios me ha concedido ir. Hay una juventud que anhela estudiar, pero no tiene forma, no hay capacidad, ni económica, ni estructural. No hay una infraestructura que permita que los jóvenes vayan y se preparen. Pero aquí en la iglesia, y esto lo quiero yo decir como algo que he sentido en mi corazón y lo hemos implementado en Santo Domingo, hay comunidades eclesiales donde se arman institutos tecnológicos, sencillos, donde al joven se le enseña cómo ser un buen mecánico, cómo desarmar un motor y armar el motor, cómo ser un buen sastre, un buen panadero, un buen albañil, cómo levantar una pared, construcción, técnico en aires acondicionados. Y esos jóvenes salen para ser productivos. Y si tienen que emigrar de este país porque no hay otra opción, ojalá y no se nos vayan de México los mejores jóvenes. Ninguno se vaya de México, porque el Dios que bendice en Estados Unidos también está en México. Pero si tienes que irte, por las razones que sean, por lo menos te vas con una herramienta para no sufrir, para ser competitivo. ¿Estás entendiéndome? Dios quiere que eso se haga, que creamos que el Evangelio tiene una dimensión social.
Sí, qué lindo hablar en lenguas, aleluya. Qué lindo brincar y todo lo que hacemos aquí en la renovación es maravilloso y a Dios le encanta. Pero no nos olvidemos de que el carisma no es sinónimo de santidad. La verdadera santidad tiene que ver en cómo yo miro al ser humano y qué hago para que él sea mejor, aunque no me lo reconozca. El carisma está dado para edificar el cuerpo místico de Cristo. La santidad está para transformar la sociedad eclesial, familiar y luego la comunidad civil donde Dios te injerta. Los santos que Dios pide hoy están aquí sentados. Son todos ustedes, santos en potencia. El sello del Espíritu Santo ya está en sus corazones, es indeleble. El diablo lo sabe, pero es usted quien tiene que tomar la opción. Es usted quien tiene que decir, yo quiero ser santo. Mire, la salvación, amadísima iglesia, es gratuita, pero la santificación tiene un precio. La santificación tiene que ver con tu negación diaria a las invitaciones corruptas que te hace el mundo moderno. Todos los días el mundo te está ofreciendo en bandeja de plata juventud, la droga, el sexo, el internet por la pornografía, filosofías de error, la nueva era, el espiritismo, el ocultismo, el chamanismo. Allí están, cómo leer el tarot. Hay cursos en internet allí abiertos a los jóvenes, cómo ser un satanista sin que se den cuenta. Hay cursos en el internet para todo eso. Está expuesta la juventud a una serie de doctrinas de error, doctrinas del demonio. Pero si los preparamos aquí en la iglesia del Señor con la sabiduría que Dios le ha dado a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, si hacemos que este Evangelio, esta presentación de Cristo, esta virtud salvadora llamada Evangelio para la humanidad, sea agradable, un Evangelio impregnado de buena música, un Evangelio impregnado de buen testimonio de vida de sus líderes, los jóvenes van a creer y van a ser la sociedad del futuro, los que hagan que México sea verdaderamente el México lindo de Dios. Ahora sí, entro a Daniel. Daniel, dígalo conmigo, Daniel. Mira al que está a su lado y dígale, hay que ser como Daniel. Todavía no sabes cómo es Daniel, pero yo te voy a decir por qué. Padre, no es Daniel el travieso, ¿qué? Es Daniel, el de las Sagradas Escrituras, el gran politólogo. ¿Sabía usted que era un politólogo? Un estratega social, pero por sobre todo era siervo del Dios Altísimo, era un profeta ungido, y cosa particular, era un chaval, era un jovencito que se había metido con Dios y había recibido del Espíritu Santo una misión para cumplir en un tiempo histórico muy importante dentro de la humanidad. Nada más ni nada menos que este joven Daniel y 3 amigos suyos fueron los protagonistas que impidieron que un imperio pagano hiciera desastres en el mundo de aquel entonces conquistado por los babilonios. Daniel, un hombre sin credenciales y sin títulos, pero lleno del poder del Espíritu Santo, logró cambios sociales y políticos y económicos como nadie jamás lo logró en la historia del Antiguo Testamento. Voy a leerte por qué traigo a Daniel y lo injerto dentro de este comentario que nos hace la carta de Aparecida. Así: durante el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia, a ver, ¿cómo se llamaba el rey? Nabucodonosor, tiene casi todas las letras del alfabeto como Arnold Schwarzenegger, Gurgin, Dan. Nabucodonosor llegó a Jerusalén y rodeó la ciudad con su ejército. El gigante, el imperio guerrero, rodea a un país chiquitito. Los que hemos ido a Jerusalén sabemos que es una cosita de nada, y con todos sus ejércitos se fue a rodear a ese pequeño país. Y Dios, que sabía que ese pequeño país, pueblo escogido, se había pervertido
con costumbres paganas después de que Dios les había dicho cómo caminar en un mundo rodeado de falsas doctrinas, después de que Dios les había enviado varios profetas, los mandamientos de la ley mosaica, la Torá, habían decidido desobedecer. Entonces Dios usa a un emperador pagano para sitiar a Jerusalén. Dice así: el Señor dejó que Nabucodonosor capturara al rey Josaín y que también cayera en su poder gran parte de los utensilios del templo de Dios. Nabucodonosor se llevó los prisioneros a Babilonia y puso los utensilios sagrados en el tesoro del templo de sus dioses paganos. ¿Quién permitió esto? A ver, ¿quién lo permitió? No, Nabucodonosor hizo lo que hizo porque Dios se lo permitió. El diablo no hace nada sin que Dios se lo permita. ¿Capich? Nabucodonosor es tipo del enemigo de la iglesia, Satanás. Pero ¿sabe cuándo Dios permite que Satanás ataque la iglesia? Cuando la iglesia anda chueca, cuando la iglesia anda de espaldas a la revelación que Dios le ha dado al magisterio. Dios permite que la iglesia sea sacudida. Y lo dice las profecías del Fátima, para aquellos que somos marianos. Lo permitió Dios. Ay, que Dios es malo. ¿Cómo Dios permite? Pobrecito, el pueblo de Israel tan chiquito, tan pobrecitos, le cayó un ejército encima. Israel estaba protegida por Dios, no le faltaba nada. Gracias por los teléfonos que me están llamando, dígales que respondo las llamadas en 20 minutos. Es falta de educación tener un teléfono prendido mientras hay un conferencista, una misa. Apáguelo, hermanita, por favor, que Dios está hablándoles a ustedes aquí. Además, entonces, Nabucodonosor ordenó a Asfanás, qué nombre tan feo, no bautiza a su hijo así, que de entre los israelitas de la familia real y de las familias distinguidas trajera jóvenes con estas características, bien parecidos. Los jóvenes bien parecidos que se pongan de pie, por favor. Los jóvenes guapos y las muchachas bonitas que se pongan de pie. Pónganse de pie, por favor, los quiero ver de pie. Mire, me gusta la gente que tiene fe. Eso, así me gusta. Eso, hermano, eso, quédate ahí de pie, hermano. Muy bien, Marichuy, así me gusta. Eso, aleluya, un aplauso a Dios por estos jóvenes y jovencitas bien parecidos. Es que, padre, ayer les dije que la juventud es un estado del alma y ya todos se lo creen. Vino una señora y me dice: ay, jovencito, qué bien que predica usted. Y dije: ay, mamita, si supieras que tengo 50 años bien metidos adentro. Lo que pasa es que la juventud es un estado del alma. Jóvenes bien parecidos, sin ningún defecto. Pero ¿y cómo así si todos los judíos son narizones? Se estaba refiriendo a defectos de tipo ético, sin ningún defecto. Entrenados en los mejores campos del saber. Miren las características. Y aptos para servir en el palacio real. Palabra del Señor. Jóvenes, el mundo nos ha vendido una película bien distorsionada acerca de lo que significa servir a Jesús y a su reino en esta tierra. ¿Sabe lo que yo escuché en un retiro en Nueva York hace 15 años a un grupo de jóvenes universitarios invitados para recibir de parte de un gran predicador, un sacerdote con una sabiduría extraordinaria y un carisma para la juventud tremendo? Estos muchachos hicieron un foro de preguntas y respuestas y expresaron esta idea: palabras más, palabras menos. Creer en Dios es un desperdicio. No vale la pena creer en Dios porque el pueblo que se llama ser de Dios está constituido por losers, por perdedores, por gente que no cuida su apariencia física, por gente que refleja falta de cultura. Mire usted lo que los de afuera, que estaban ya en la universidad en un segundo, tercer año, pensaban de nosotros los católicos cristianos. Por gente que no se preocupa en prepararse, por gente que cree todo lo que le dicen y no cuestiona nada, por gente
que no se sabe vestir, que van a la iglesia lo igual con chores, igual oliendo a cuerno, igual oliendo a ropa vieja, no se saben ni vestir, ni les gustan las normas del aseo ni de la urbanidad. Qué concepto tan espantoso tenían esos jóvenes universitarios de todos nosotros. Y yo dije, es una injusticia que este hombre diga esto, y más, que lo diga delante de una persona como la que nos está hablando. Pero en su sabiduría este hombre respondió así: a la iglesia del Señor llegan los enfermos, los deprimidos, los endeudados, los pobrecitos económicamente, pero más aún los pobres, lacerados por la vida psicológicamente, emocionalmente. A la iglesia del Señor llegan los que ya no tienen salida en otro camino, y en el proceso que el Espíritu Santo va gestando dentro de la iglesia, esas personas se van renovando, como dice el documento de Aparecida, y se van convirtiendo en los seres humanos transformados y transformadores para la sociedad, que el día de mañana darán testimonio de lo que eran antes de Cristo y después de Cristo. Pero por favor, démosle la oportunidad al Espíritu de Dios que se mueve en la iglesia a que se haga la transformación necesaria en cada una de esas personas que ustedes consideran losers. Muchos te van a decir lo mismo. Ay, mira, esa iglesia, toda esa gente ignorante dice que aleluya, gloria a Dios, aplaudiendo. Yo nunca he visto eso en mi iglesia católica, dirán algunos. Mira cómo se visten, ni se lavan los pies. Mira cómo se visten, mira cómo huelen. Hay gente así. ¿Sabía usted que el Evangelio nos enseña hasta cómo vestirnos? Aunque no tengas buena ropa, pero vestirte presentablemente, decentemente. Pero deja que el Espíritu Santo vaya enseñando esas cosas dentro del pueblo de Dios, normas de civismo, de urbanidad. ¿Cómo se explica usted que viene gente aquí a este encuentro y tiran los papeles al piso, riegan la soda y no la limpian, le limpian los mocos al niñito y el papel debajo de la mesa, entran al baño y parece que han entrado los cerdos ahí a hacer fiestas? Eso no agrada a Dios, ¿o sí? Y luego están ahí, la mea culpa, no se mee, perdón, no mea culpa, no haga cosas feas en el baño, sea limpio, sea aseado, sea aseada. Eso hay que decirlo desde el púlpito, es parte de lo que Dios quiere. Jóvenes preparados en todas las cosas del buen saber, y el civismo, la urbanidad, la limpieza de vida es lo más cercano al testimonio de santidad que la sociedad civil puede recibir de nosotros. Qué triste que pasamos por la casa de un creyente y nos encontramos un montón de basura al frente y los perros haciendo fiesta. ¿Eso agrada a Dios? Claro que no, hermanos. Y nos vamos de aquí por Río Bravo, cruzando el hueco, allí llegamos al otro lado con las mismas malas costumbres, nos injertamos en una sociedad americana donde el gringo es pero picky quiere decir perfeccionista, no le gusta el desorden, y llegamos ahí, pues aquí vengo yo a hacer lo que me da la gana porque yo tengo derecho a vivir aquí. Usted tiene derecho, pero no a hacer lo mismo que hacías en tu tierra, porque ahí te lo van a enseñar por las buenas o por las malas. Porque si tiras basura al frente y te mandan un memo, en el segundo el memo te vale $500 y el tercero 1,500. O pagas o pagas. Estamos entendiendo por qué aquí este asunto de personas preparadas en todas las cosas buenas tienen que salir del pueblo de Dios. Jóvenes bien hablados. No se concibe un joven que diga estar en la iglesia y que por un lado use sus labios para alabar al Señor y luego salga ya a maldecir. Es que yo conocí un cura que decía 4 maldiciones por hora. Mire, una cosa es la cultura. Yo vengo de una cultura donde se usan términos que suenan vulgares, pero son parte de mi cultura. Igual aquí en el norte hay unos términos que son parte de la cultura y no son vulgares. Son prolongación de una forma de pensamiento folclórico. Pero vulgaridad es cuando usted empieza a hablar de las partes privadas del sexo opuesto con sus otros jóvenes, a denigrar el cuerpo humano, a hablar soezmente, a insultar mentándole la mamita al otro, y así mismo viene y toma el cuerpo de Cristo. La gente que está afuera en el mundo, ¿qué van a pensar de ti, joven? ¿Qué van a decir? Para ser como ese, yo no voy a la iglesia, ¿sí o no?
Ahora, habla aquí de buena presentación. Dice aquí que estos jóvenes que el rey estaba pidiendo tenían que tener buena presentación y sin defecto. Aquí cuando se estudia el factor de los defectos no se refiere a un defecto congénito físico. Se refiere a las virtudes éticas. Este rey sabía que allá en Israel, en Jerusalén, preparaban a los jóvenes en unas normas morales que obedecían a un decálogo, a unos mandamientos dados por Dios. No lo haga ahora porque ya se dieron cuenta dónde estaba la gaseosa regada. Por favor, yo no quería que hicieran eso. Pero bueno, estamos aprendiendo. Escuche esto. Este hombre era sabio, dijo, allá yo sé que allá entrenan esos muchachos, que es una barbaridad, una ética, una integridad, un respeto por los mayores. ¿Qué forma de vivir tienen estos muchachos? Yo quiero los mejores que encuentren con esas características. Y encabezó la lista un hombre joven llamado Daniel. Y junto a Daniel 3 más cuyos nombres ahora no son relevantes. Y dijo a estos 4, prepárenmelos bien, que no solamente sepan lo que ellos han aprendido allá en su religión y en su cultura, quiero que sepan la cultura de los caldeos, de nosotros, y quiero que coman de lo que nosotros comemos. Y Daniel dijo, no, yo no como chile, lo siento mucho, a mí me hace daño, muy rico todo eso, pero el puerco no lo puedo digerir, me cae mal. Y él dijo, a mí deme arroz y frijoles refritos, no más. Y no quieres carne, no, yo no, gracias, muy rica, pero no la puedo comer. Y él dijo, no puedo. Y todos ellos se dedicaron a una dieta ovo-vegetariana, lo que comían en su tierra. Para el estándar donde estaban parecían locos. Y dijo, los otros que él ha escogido de otros pueblos que ha sitiado, que coman lo que quieran, pero nosotros vamos a comer lo que nosotros sabemos que nos hace bien. Jóvenes, no toda la basura que te venden en los fast food restaurants son buenos. Usted siga comiendo hamburguesas Burger King, hamburguesas McDonald's, y verá que dentro de 10 años, si usted sigue en esa dieta, usted va a tener el estómago abajo, en el piso, y va a sufrir de colesterol y de arteriosclerosis y obesidad mórbida. Estos muchachos eran sabios, no, eso me hace daño, no, yo voy a cuidar mi cuerpo porque mi cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. El exceso de comida daña la salud del templo del Espíritu Santo y nos acorta el lifespan, es decir, el tiempo que Dios nos ha dado para hacer cosas buenas por este mundo. Pudiendo Dios haber soñado contigo 100 años, y no de soledad, sino de bendición, duras 40, 50, 60, porque comiste tanta basura, no dejaste que te guiara el Espíritu Santo en tu dieta y terminaste enfermo antes de tiempo. ¿Dios te está enseñando algo, joven? Levanten la mano otra vez los jóvenes, por favor. Ahora son todos, Padre. Ahora son todos. Todavía hay tiempo de cambiar las dietas, hermanos. Pero este joven Daniel nos enseña algo muy interesante. Y dice que tenían que ser aptos para servir, es decir, tener espíritu de servicio. Lo dice el documento de Aparecida. Los jóvenes de nuestras iglesias formados en la doctrina de nuestra fe tienen un corazón aptos para el servicio comunitario, para el servicio de la sociedad, donde han crecido y rejuvenecidos en la fe renovada que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia. Harán crecer sociedades más justas, aptos para servir al pobre, al enfermo, al necesitado, al que está en la cárcel, a los niños con un corazón puro y teniendo a Cristo en todos los frutos de sus trabajos. Pero ahora viene la parte dolorosa. Y servir a Dios entonces siempre va a ser así tan chévere, como decimos en la tierra mía. Va a ser así que, ay, todo tan bueno, qué bien, nos van a aplaudir, bien presentaditos, no tenemos sino 4 camisas, pero las lavamos, no tenemos perfume en francés, pero compramos ese de la Fayuca que vale 10 pesos, y por lo menos nos lo echamos para no apestar a perro viejo, pero ahí hacemos lo que se puede para mostrar el mejor rostro de Jesús. Y aunque sirvas a Dios, esta sociedad que tú y yo conocemos, y aún dentro de la misma iglesia te vas a encontrar con gente que te va a señalar con el dedo. Y van a decir,
hay algo en ese joven que no sé qué es, pero hay algo ahí que no me entra. Y van a querer juzgar y encontrarte cadáveres en tu pasado. Y tengo algo que decirte, iglesia. No existe cristiano sin pecado, ni santo sin pasado. Que me busquen un inmaculado que llegó al servicio del Señor tan santo, que todos los dones del Espíritu Santo estaban en él. No hay ninguno. Un solo ser humano en la tierra tiene ese título, uno solo, llamada la Virgen María, porque esa la eligió el Señor como la Inmaculada Concepción, la purísima, la sin mancha, la que fue el sagrario vivo de Jesús, porque el Dios de la santidad no podía estar en un corazón con pecado original. Solo ella, a menos que usted sea primo hermano de la Inmaculada Concepción, no lo creo. Ni el Papa se saca esas credenciales a relucir, porque es que habemos seres humanos sirviendo en este camino que proyectamos una imagen de santidad tan inasequible que yo aquí hago un respeto para que usted sepa que yo soy aquí el que más tengo el grueso de la conexión. La línea cable gruesa, banda ancha con el Espíritu Santo es mía. Usted solamente recibe líneas por teléfono, ni siquiera por cable coaxial. Su internet, su velocidad es bien lenta, la mía es, mire, pero así, yo le hablo a Dios y ahí está el jefe contestándome. Hay gente así, sacando argumentos, no se conoció por todas partes. Hay que tener cuidado, hermanos. Esta obra del Espíritu es una obra de consagración, no de apariencia. Yo no creo en las apariencias. Sea usted original, sea como Daniel. En mi cultura me crearon así, esa es mi cultura, yo la defiendo. Cuando usted llegue a los Estados Unidos o donde quiera que vaya, no le dé pena decir que usted es mexicano, no se tiñe el pelo. Para que sepan que usted tiene una raza linda, pelo negro, ojos negros, no se ponga lentes de contacto. No, es que me los pongo porque dicen que los güeros tienen más suerte. No, hombre. Lo digo por los hombres, las mujeres pueden teñirse el pelo de todos los colores porque son hermosas y coquetas y ellas pueden hacer lo que quieran con su pelito. Pero los hombres no. ¿Qué es eso de ver hombres con el pelo teñido? Caramba, si te llegaron las canas, felices canas, la nobleza y la experiencia. Amén. Si se te cayó el pelo, qué peluquín ni qué 8 cuartos, hermano. Déjate la calva limpia y échate aceite de oliva para que te brille más. Hombre, por favor. Hombres metidos haciéndose la cirugía plástica, por favor. Te tienen miedo a las arrugas. Si las pasas también las ama Dios. Casi todos los santos tenían cara de acordeón, ¿sí o no? De tanta experiencia aprendieron, de tanto trancazo que les dio el Señor, aprendieron a obedecer. Y ya arrugaditos decían, lo que mande el jefe, lo que el jefe diga. Ya sabían cómo era la historia. Por eso es mejor aprender en el pellejo de otro que en el propio. Hay que ser sabios, la experiencia nos enseña. La iglesia nos ahorra un camino, pero somos tan testarudos que decimos, ¿para qué la tradición? ¿Y para qué esa vida de los santos? Ay, yo que me voy a estudiar a San Agustín. Tan aburrido ese señor. Si tú lees a San Agustín, tú no quieres parar. San Agustín era bien tremendo. Era bien tremendo el Agustín. Mujeriego, parrandiero, le llamaban el 7 mares en su época. Le dicen el 7 mares. Era así. ¿Sabes que cuando lo toca el Espíritu Santo no se convirtió él mismo? Sintió el toque y decía, Señor, conviérteme, pero todavía no, porque la vida loca está muy chévere por aquí donde yo estoy, todavía no. Sí, es cierto que lo dijo San Agustín. Conviérteme, pero no ahora. Y Dios le dio larga y larga hasta que dijo, bueno, güey, o te arreglas o te arreglas. Se lo tocó el Señor. Y lo tocó, y cuando lo toca Dios a usted de verdad, es como que le hubiera agarrado la trifásica, hermano. Usted queda pero así, ¡uy, santo! ¡Ay, Padre Dios, qué es esto! ¡Ay, que me caiga al piso! ¡Ay, qué es esto! No puedo aguantar. Y siente, Jesús, sentí la presencia, porque la trifásica ya te agarró. Cuando todavía estás en la 120, Jesús, te emocionas, 2 lágrimas de cocodrilo, ¡ay, sentí al Señor! Pero no te convertiste, güey. Lágrimas de cocodrilo, me tocó el Espíritu. Te tocó pero así nomás porque pusiste una coraza de soberbia. Por eso no entró más lejos.
Pero cuando tú estás abierto y metido en el agua de tu bautismo, la 320 te toca más rápido, porque la energía se mueve más en el agua. Amén. Párate tú en el agua y conecta con la electricidad para que veas lo que pasa. Empiezas así, mira. Jóvenes de 18 y jóvenes de la segunda edad y de la tercera edad y jóvenes de la edad de Matusalén, todos tienen que aceptar esta palabra como una palabra para hacer de esta sociedad una mejor sociedad. Somos el presente y el futuro de la iglesia, pero demos testimonio con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir civilmente, pero ante todo demos testimonio amando a los que nos instruyen en el camino de la fe, no criticando a nuestros pastores. Ay del murmurador, dice San Pablo, y es otra parte que tampoco la leemos mucho. ¿Sabe quiénes quedan destituidos del reino celestial, de la corona eterna? Los chismosos, los bochincheros, los murmuradores, los adúlteros, los fornicarios, los que practican brujería, los borrachos empedernidos, los glotones y los que hacen otras cosas parecidas. No entrarán al reino de los cielos. Pero escuche, la lista la empecé por los problemitas de la lengua. Aquí no hablamos de hablar en lenguas, sino de que la que ya tienes, la uses para hablar de Jesús, no contra el Padre Jesús, no contra tu presbítero, no contra el obispo, no contra el Papa. ¿Sabe lo que me dijo una señora en el avión cuando le dije que yo era católico? No me gusta la cara de su Papa. Ese señor dicen que era nazi. Hay gente ignorante que juzgan porque la cara de ese colombiano no me da paz. Y mira el pelito que tiene ese colombianito, ¿qué se cree? ¿Artistita o qué? No me da paz. Mira, con jeans predicando, que falta de respeto al púlpito. Si yo honro a Dios con lo que soy, me seguiré poniendo jeans hasta cuando sea viejo como Matusalén. Ya jeans más grandotes, me imagino, con una panzota, ojalá y no, pero si me toca, me toca. Pero jeans, porque los jeans son frescos, hermanos. Entendamos algo, amados. Aquí estamos para darle la gloria al Señor todos. Todos. Con lo mejor que aprendamos dentro de la iglesia. Con lo mejor que nos dan nuestros pastores. Por eso les recomiendo a todos los laicos y las comunidades de fe y de alianza, cómprense el libro de Aparecida, estúdienlo, háganlo parte de su sistema de fe, háganlo parte de su trabajo apostólico. Laicos y sacerdotes estamos llamados a meternos aquí porque esta es una de las últimas olas del Espíritu Santo para la iglesia. El documento de Aparecido es la ola del Espíritu Santo soplando recio, como cuando el Papa Juan XXIII dijo que se abrieran las puertas de la iglesia y soplara de nuevo Pentecostés. Pues sea aquí Ratzinger, nuestro Papa Benedicto XVI, y los obispos de América Latina le han abierto la puerta al Espíritu Santo. En Aparecida empezó a soplar y está irradiando a la iglesia del mundo, y tú tienes que meterte en la corriente del Espíritu para cambiar al mundo, para cambiar a Cadereyta, para cambiar tu sociedad, para cambiar tu familia y para que Dios encuentre en ti el terreno para hacerte santo y santa del siglo XXI. Amén. Den ese aplauso fuerte al Señor.